Esta receta se necesita a la sociedad en su máximo esplendor, en su cotidianidad, con una profunda ingenuidad, con la libertad que siempre es deseada. Recuerden que la marca más usada es el 2020. Nuestro segundo ingrediente es la clase baja, que es uno de los ingredientes chinos. Este es esencial para preparar esta delicia. Un producto que está un poco alejado, pero que allí es donde tiene la esencia de lo que se viene. Entre más necesitados y sin cascarón para protegerse, mejor. Para nuestro tercer elemento tenemos el dinero, que es el que hace fluir a la sociedad y es el que le da su forma. Este ingrediente es muy sensible. Tan solo con alterarlo un poco y formamos un caos y no cumpliríamos nuestro objetivo. Después agregamos la levadura, que viene con una combinación entre cambio climático, que hace explotar al virus, conocido como COVID. Algo agridulce, pero que si lo ves a fondo cambia tu normalidad. En este ingrediente es algo que se hace que se vea especial, pero la verdad es que puede llegar a ser perjudicial. Para iniciar debemos escoger la sociedad más blanca e ingenua, para darle tiempo al cambio climático a expandirse sin que éste se dé cuenta. La selección adecuada de la harina es fundamental porque escoger una harina menos blanca aparece el riesgo de que la sociedad se dé cuenta del cambio climático antes de tiempo y haga algo para detener su avance. Siguiente a esto, agregamos la clase baja. Esto es un ingrediente muy importante ya que establece los cimientos en los que propagará la levadura. Pero al igual no hay que aplicarle más de 5 huevos a la mezcla, ya que si se supera esta medida obtendremos los síntomas de inconformidades y de rebeliones intensas ante situaciones cotidianas, y esto significa que obtendremos protestas. La sociedad es una mezcla que consiste en la convivencia y la humanidad. Pero si agregamos un poco de entretenimiento o azúcar, evitaremos la melancolía, impidiendo a la harina reflexionar sobre su situación y manteniéndola concentrada en su trabajo. Pero hay una parte a tener en cuenta de este ingrediente. Si nos excedemos de su medida, no nos funcionará y se expresaría como contracultura y sentido de colectividad. Nos provocaría la pérdida de trabajo, en pocas palabras, estar desempleado, y llegará a cocinar todas las complicaciones para nuestra receta ya nombradas. El último ingrediente más importante es el virus. Es importante ya que si no lo manejamos bien puede expandirse demasiado y provocar la desaparición de la humanidad antes de hacerla sufrir o expandirse un poco. Lo más importante para resaltar sobre este ingrediente es que si nos equivocamos con su medida puede causarnos todos los síntomas ya dichos. Bienvenidos, comenzaremos haciendo el chocolate. En este caso necesitaremos un hombre pensante, que sería el vaso con agua, y pensamientos, que vendría siendo la leche. Los mezclamos porque así sean completamente diferentes, necesitan relacionarse. ¿Qué queremos obtener? Un existencialismo rebosante y tentador para el sujeto. El pensamiento kierkegaardiano hace la forma de la comunicación misma su tema dominante frente al interés de los receptores. La forma de comunicación más adecuada para un pensar existencial es la comunicación indirecta. Como podemos observar, los dos ingredientes se incorporan entre sí. Se llama indirecta porque borra en cierto modo inmediato lo comunicado, para que el oyente no permanezca atado al orador y sea remitido a sí mismo, y así generar un praxis existencial en el individuo. Continuando con nuestra receta, agregamos 2 pastillas de chocolate. Añadimos la existencia humana, siendo esta la ontología existencial, nos dará un sabor más puro. Y la segunda pastilla, el ser humano. Mientras el chocolate se incorpora al pensamiento kierkegaardiano, las pastillas se disuelven en una síntesis de necesidad y posibilidad, de finitud e infinitud, y de que sólo el hombre devendrá un denominado sí mismo, obteniendo así una tesis existencial.
La posición de Kierkegaard en la historia de la filosofía está determinada profundamente por su relación con sus antecedentes. Como podemos observar, el chocolate ya está listo. Por último, le vamos a agregar 3 cuestiones religiosas. La primera, que representa la naturaleza de la fe cristiana. La segunda, la institución de la Iglesia. Y por último, la ética cristiana, las emociones y sentimientos que experimentan los individuos al enfrentarse a las elecciones que plantea la vida. Retiren la ollita del fuego, pero cuidado, que como ya saben se pueden quemar. Como decía Aristóteles, cuando conocemos lo que conocemos es el universal. Aquellas propiedades que se atribuyen a algo, como el buen aroma que desprende de la jarra o el hermoso color que se va formando, son propiedades formadas. Sabemos que no pertenecen únicamente al color o al olor, que ya se venía formando en la receta anterior. Estas cosas son comunes a muchas otras, como bien podría ser una chaqueta de este mismo color o la altura de una jarra igual hasta otra. Ahora, por el lado del juicio, tenemos que la verdad objetiva es común, cualquiera puede llegar a ella. Y por el lado de lo que se conoce como la cantidad de chocolate requerido, también es algo común. Este es el universal. Pero si pensan en mí de forma objetiva, podría decir que soy mujer, que tengo capul y una camisa a rayas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que mi análisis no capta es mi propia existencia. Puedo señalar mi estatura con un metro o mi peso, ya bien sea con una balanza, pero no puedo señalar mi propia existencia. No es algo que pueda ser conocido, sino vivido. La verdad de mi existencia, de lo que cualquier otro pueda constatar, no es universal, sino particular. No es subjetivo como el olor a cacao, sino subjetivo. Ahora, dejando a un lado la apariencia de los ingredientes, prosigamos con la receta. Vamos a mezclar un toque de inocencia o culpabilidad. Obtendremos el pecado, que libre de inocencia de un animal o del niño, deja entrar un algo más. Algo ligeramente inquietante, un presentimiento que perturba la serenidad del presente. Ese algo lo distinguimos de los demás ingredientes, como la angustia, aparentemente indefinida. Esto puede ser porque en concreto no representa nada en sí, nada como un solo ingrediente. Es la unión del espíritu que ahí dice yo puedo. Ese ser capaz de la capacidad infinita con un carácter definido que representa el futuro. Pero tenga cuidado, depende de la temperatura, el estado de la angustia. Por un lado, si subimos la llama, sabemos que puede ocasionar un desastre, pero al mismo tiempo tenemos el deseo de ver la leche subir y quizás regarse. Lo que uno siente en estos momentos es atracción, repulsión, es precisamente la angustia. No es el miedo de subir la llama y no hacer nada, sino es la experiencia de nuestra total libertad de elegir si subir la llama y esperar a que la leche se riegue o simplemente apagar el lechero sin hacer nada. Es por este factor que la angustia es esencialmente ambigua, porque no es la causa de la acción, sino la condición de su posibilidad. Ahora bien, recuerde que estamos en búsqueda de la temperatura perfecta, la que regula todo. Esencialmente, reconocemos como el espíritu. Esta es la síntesis del cuerpo y el alma, que corresponde a lo finito, lo temporal y lo necesario. Y por otro lado, lo finito, lo eterno y la libertad, que corresponde únicamente a componentes enteramente del alma. Revolvamos ahora en nuestra mezcla de angustia, desesperación, que por cierto se disuelve rápido, libertad, espíritu, y trataremos de obtener, como lo dice la receta, el vivir. Uno de los ingredientes que quizás olvidamos en cada una de las recetas es ese salto que cada individuo tiene que dar antes de llegar a tener una decisión propia. Es ese salto que te lleva de la inocencia del pecado, del estado de inconsciencia, al conocimiento. Sin ese salto, el espíritu se volvería estético, poco profundo.
ambiguo y quizás innecesario. Sin este salto, la preparación de la propia receta no serviría de nada, porque ¿qué vale hacer una rica receta sin ni siquiera probarla? El pan es definitivamente delicioso, pero es mejor con un poco de chocolate para digerirlo. Esta situación de la pandemia ha traído grandes complicaciones a algunos y completas desgracias a otros. Y eso es lo normal, preguntarse por qué. Sin embargo, hace unos cuantos cientos de años, Kierkegaard nos dio las herramientas para lograr entender el porqué de estas situaciones. Entonces, ¿qué diría Kierkegaard si nos viera en este momento sumidos en nuestra desesperación? Bueno, primero que todo se burlaría de la manera en la que cogemos los valores sociales y no construimos nuestros propios valores. Pero además criticaría nuestra falta de fe y la manera en la que somos incapaces de dedicarnos a algo mayor y más grande que nosotros. Y es que en este contexto, si algo queda claro luego de leer a Kierkegaard, es que hemos llevado una vida encaminada a los placeres momentáneos, a disfrutar las cosas que nos distraen de nuestra falta de compromiso. Pero hoy, ahora, que esas cosas no están, tenemos que enfrentarnos al vacío que deja la falta de compromiso y la falta de sentido en nuestra vida. ¿Qué opción nos queda entonces? Seguramente Kierkegaard nos diría que tenemos que encontrar un sentido en nuestra vida, algo más grande a lo que dedicar nuestra vida. Pero también nos advertiría que ese algo en muchas ocasiones va a ir en contra de la razón y en contra de lo que creemos verdadero. Pero que es en ese momento en el que vamos a ver probada nuestra calidad, nuestra grandeza como individuos. Y vamos a tener que dar un salto de fe hacia esa cosa que queremos tanto en nuestras vidas. Pero que una vez logremos dar ese salto y tengamos un motivo que mueva nuestras acciones, lo único que quedará por preocuparnos será por lavar los platos sucios.